Valencia, ciudad española. Valencia es una de las ciudades más importantes de España y cuenta con una larga e interesante historia. Sus influencias se toman de una variedad de fuentes, incluidos los moros, cristianos y romanos. Todo esto se refleja en la arquitectura y el ambiente de la ciudad. Esta página te ofrecerá una visión de la historia de Valencia, con información sobre qué áreas y edificios diferentes reflejan diferentes periodos de la historia. Está situada a orillas del río Turia, en la costa levantina de la península ibérica, justo en el centro del Golfo de Valencia, aunque en el momento que los romanos la fundaron, se encontraba en una isla fluvial del Turia, a unos 4 kilómetros de distancia del mar. A unos 10 kilómetros al sur de la ciudad se encuentra la Albufera de Valencia, la cual es propiedad del Ayuntamiento de Valencia. Desde 1911, cuando la compró a la Corona de España por 1.072.980,41 pesetas. La Albufera es uno de los lagos más grandes de España, ya que tiene cerca de 2.100 hectáreas de superficie, a las cuales hay que añadir una extensión de 1.400 hectáreas de marjal dedicadas al cultivo del arroz. También proporcionará enlaces a páginas donde puedes encontrar más información sobre dónde ir para descubrir más sobre la historia de Valencia. Ciudad mediterránea vibrante, con la ciudad de las artes y las ciencias como su icono moderno y la Lonja de la Seda como testimonio histórico. Sus playas urbanas como la Malvarrosa y sus festividades, especialmente las fallas en marzo, atraen visitantes de todo el mundo. La gastronomía es otro gran atractivo, siendo cuna de la paella. Pasear por el antiguo cauce del Turia convertido en jardín es un plan perfecto en familia o con amigos. Así es Valencia. Alicante, ciudad española. Alicante es una ciudad portuaria situada en la Costa Blanca de España, en la Comunidad Valenciana. A lo largo de su historia, Alicante ha sido invadida y gobernada por diferentes culturas, lo que ha dejado una huella en su arquitectura, gastronomía y tradiciones. El casco antiguo, conocido como el barrio, se extiende alrededor de la concatedral de San Nicolás, y adquiere su mayor encanto por la noche cuando sus calles y plazas se llenan de gente para disfrutar de los pubs, bares y mesones que en él se pueden encontrar, así como para degustar sus platos favoritos en restaurantes de alto nivel. Calles como San Isidro, San Pascual, Labradores y Cienfuegos y plazas como la de Abad Penalba, San Cristóbal, Santísima Faz y Quijano, son algunos de los lugares a visitar. En este artículo, descubrirás la fascinante historia de Alicante, los idiomas que se hablan, la cultura y las tradiciones locales. Ciudad portuaria con gran ambiente mediterráneo. El castillo de Santa Bárbara en lo alto del Monte Benacantil ofrece vistas panorámicas. Su explanada de España y sus playas urbanas como Postiguet son muy concurridas. Alicante es también punto de partida para visitar la isla de Tabarca. La ciudad combina tradición y modernidad, con un animado casco antiguo y una gastronomía basada en arroz y mariscos. Así es la ciudad de Alicante. Castellón de la Plana. Castellón de la Plana se remonta a la época ibérica, con la presencia de asentamientos humanos desde tiempos prehistóricos. Durante la dominación romana, la ciudad experimentó un importante desarrollo, con la construcción de infraestructuras y la consolidación de su posición estratégica. Posteriormente,
pasó por manos de diferentes culturas, como la visigoda y la musulmana, antes de ser finalmente reconquistada por Jaime y en el siglo XIII. Capital de la provincia, destaca por su concatedral de Santa María, su parque, Ribalta y la cercana playa del Pinar en el Grau de Castellón. Es una ciudad tranquila con fuerte tradición festiva, como la Magdalena en marzo. Además, su ubicación la convierte en puerta de entrada al Parque Natural del Desierto de Las Palmas. La gastronomía con productos del mar y la huerta completa su atractivo. Hay historia detrás del nombre de la ciudad de Castellón de la Plana, de raíces latinas, se remonta siglos atrás, a la época medieval. Su nomenclatura está ligada a su rico legado, que pasa por la reconquista del rey Jaime y de Aragón hasta la guerra entre los isabelinos y los carlistas, apareciendo el nombre oficial de la ciudad por primera vez escrito en 1290, en el siglo XIII. El latín es el origen de muchos de los nombres propios de ciudades y pueblos de la época medieval, como en este caso. Castellón se originó a raíz de Castellilone, que significa castillo pequeño. Aunque el nombre fue derivando en diferentes variantes, como Castellum, que derivó en Castrum, añadiendo el sufijo del diminutivo eium. El origen de este nombre es debido al castillo que protegía a la población primitiva situada en el Cerro de la Magdalena y fue heredada por el nuevo asentamiento, cuando se autorizó su traslado a La Plana. Castellón de la Plana es una ciudad vibrante situada en la costa este de España, capital de la provincia homónima dentro de la Comunidad Valenciana, ubicada en una fértil llanura cerca del mar Mediterráneo y al norte de la ciudad de Valencia. Su posición geográfica ha marcado profundamente su historia y desarrollo a lo largo de los siglos. Así es Castellón de la Plana. Peñíscola, ciudad española. Peñíscola, un hermoso pueblo costero ubicado en la provincia de Castellón, España, tiene un origen histórico fascinante que se remonta a tiempos antiguos. Su nombre proviene de la palabra latina península, debido a su ubicación en una península rocosa que se adentra en el mar Mediterráneo. Pero su historia va mucho más allá de su nombre. Peñíscola es una ciudad costera situada en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, España. Su historia se remonta a la época ibérica y romana, aunque su momento más destacado fue durante la Edad Media, cuando la ciudad fue sede de la Orden de los Templarios y, posteriormente del Papa Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna. En el siglo XIII, los templarios construyeron un castillo en la colina que domina la ciudad, que fue ampliado posteriormente por los hospitalarios. En el siglo XV, el Papa Benedicto XIII se instaló en Peñíscola, convirtiéndola en su residencia y centro de poder durante los últimos años del Cisma de Occidente. Durante su pontificado, se construyeron numerosos edificios en la ciudad, como la iglesia de Santa María y el palacio del Papa Luna. Tras la muerte del Papa Luna, Peñíscola pasó a formar parte del Reino de Valencia y sufrió varias décadas de inestabilidad política. Durante la Guerra de la Independencia, la ciudad fue escenario de varias batallas entre las tropas francesas y las españolas. En el siglo XIX, Peñíscola experimentó un importante crecimiento económico gracias a la pesca y la agricultura, y se convirtió en un destino turístico popular. Conocida como la ciudad en el mar,
Su castillo templario de Papa Luna domina el casco antiguo, amurallado. Sus playas amplias y su encanto medieval la han convertido en escenario de películas y series. Es parte de la red de pueblos más bonitos de España. Pasear por sus calles empedradas al atardecer es mágico. En verano, la ciudad se llena de ambiente con festivales y actividades culturales frente al Mediterráneo. Así es Peñíscola. Sátiva, ciudad española. Sátiva, una encantadora ciudad situada en la provincia de Valencia, España, tiene una historia fascinante que se remonta a tiempos antiguos. Al adentrarnos en los orígenes de Sátiva, nos encontramos con un viaje en el tiempo lleno de intrigas y descubrimientos. Sátiva es ideal para aquellas personas y familias que quieran pasar un par de días en un entorno de gran belleza natural e histórica. Alejada de la bulliciosa costa valenciana, Sátiva es perfecta para conocer un pedacito de la rica cultura del interior de la Comunidad Valenciana, con una sabrosa gastronomía y una peculiar habilidad artística. Si a lo anterior se le une la existencia de hoteles tentadores y restaurantes que bien merecen su popular fama, Sátiva puede competir sin ninguna duda con las ciudades y pueblos de la costa, famosa por su castillo doble en la montaña, que ofrece vistas espectaculares de la comarca. Su casco antiguo está lleno de iglesias y palacios. Fue cuna de los papas Borgia, y conserva su legado histórico. Cada agosto celebra la Fira de Agost, una de las ferias más antiguas de España. La combinación de historia, tradición y entorno natural hacen de Sátiva un destino único. Así es Sátiva. Elche, ciudad española. La ciudad de Elche está situada en la costa mediterránea en la provincia de Alicante, España, con una población de 232.527 habitantes. INE 2019 es la segunda ciudad de la provincia de Alicante, la tercera de la Comunidad Valenciana y la 19ª de España, conocida por su palmeral, patrimonio de la humanidad, que crea un paisaje único en Europa. Su Dama de Elche es un símbolo arqueológico. En agosto celebra el Misteri d'Elx, un drama sacro lírico, declarado obra maestra del patrimonio oral e inmaterial. Además, sus huertos y museos enriquecen la experiencia. Elche combina historia, cultura y naturaleza en un entorno mediterráneo muy especial. Diversos puntos del municipio se han encontrado restos de asentamientos humanos. El origen de Elche se sitúa en la Alcudia, situada a 3 km al sur de Elche, donde se han localizado restos que se remontan hacia el año 5000 a.C. en la era del Neolítico. En el siglo V a.C. se fundó la ciudad íbera de Ilici. Uno de los máximos exponentes del arte ibérico es la Dama de Elche, actualmente situada en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, aunque existe en la ciudad un profundo sentimiento que anhela su regreso definitivo. Hasta que llegue ese momento, el Museo Arqueológico y de Historia de Elche alberga una réplica exacta del busto. En el año 203 a.C., Cayo Flaminio, al mando del ejército romano, conquista el poblado de Ilici, iniciando un proceso de formación de una colonia poblada con diversos veteranos de las guerras cántabras, pasando a denominarse Colonia Iulia Ilicia Augusta. Gozó de gran prosperidad y crecimiento urbanístico, con activa participación en
Las redes comerciales regionales y mediterráneas que requirieron la construcción de un puerto, denominado como Portus Ilicitanus, ubicado en la actual ciudad de Santa Pola. Al parecer, en aquella época la línea de costa se encontraba junto a la Alcudia, formando una gran laguna que se adentraba hasta las proximidades de la actual ciudad de Orihuela. Los romanos la denominaron como Sinus Ilicitanus. Quizás la desecación de dicha laguna y el retroceso de la línea de costa hacia Santa Pola sea uno de los motivos por los que esta zona es propensa a sufrir inundaciones al encontrarse en muchos puntos por debajo del nivel del mar e incluso por debajo del río Segura. Así es la ciudad de Elche. Altea, ciudad española. Altea, un hermoso pueblo ubicado en la Comunidad Valenciana, España, remonta sus orígenes a tiempos prehistóricos. La región de Altea ha estado habitada desde la Edad de Piedra, tal como lo evidencian los hallazgos arqueológicos en la zona, como utensilios de piedra y restos de asentamientos que indican la presencia de comunidades humanas desde hace miles de años. Pueblo Blanco en la Costa Blanca, famoso por su casco antiguo con calles adoquinadas y cúpulas azules de la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Sus miradores ofrecen panorámicas al Mediterráneo. Es refugio de artistas y su ambiente bohemio se refleja en galerías y talleres. Sus playas de cantos rodados son tranquilas y auténticas. En verano, festivales y conciertos al aire libre animan la vida cultural. Altea fue amurallada. Durante la época prehistórica, Altea fue un lugar de asentamiento ideal. Fue habitada por fenicios, íberos, griegos y cartagineses. Posteriormente, la ciudad fue conquistada por el reino musulmán en el año 711. En el siglo XI, la ciudad estaba controlada por el reino taifa de Denia. La ciudad fue amurallada en la historia para preservar su singular tradición de alquerías fortificadas. En 1471, Altea pasó a formar parte del reino aragonés bajo el reinado de Jaume, tras el Tratado de Almizra. La historia amurallada de Altea favoreció el estatus actual de la ciudad como capital cultural. Hoy, los visitantes pueden admirar la catedral que una vez contó con 3 campanarios. Esta catedral se encuentra cerca de la plaza de la iglesia y ofrece hermosas vistas de Altea. El casco antiguo también alberga la plaza principal de la ciudad. Así es Altea. Ceuta, ciudad española. La ciudad de Ceuta es una de las tantas curiosidades que tiene la frontera española, junto con Melilla, la isla de los Faisanes, Llivia. Su peculiaridad no es solo geográfica, también demográfica. Ceuta tiene un alto porcentaje de población musulmana, cuya mayoría habla darija, la variedad árabe de Marruecos, aunque en una forma local con mucha influencia del español. Además, cuenta también con las únicas comunidades, de forma tradicional, de indios y de judíos. Ciudad autónoma situada en la costa norte de África. Destacan sus murallas reales, el Parque Marítimo del Mediterráneo y el Monte Hacho. Ceuta ofrece una mezcla cultural única entre España y Marruecos. Sus playas urbanas y su gastronomía con influencias mediterráneas y norteafricanas son parte de su atractivo. Es también un punto estratégico para excursiones y compras. Ceuta en la orilla sur del estrecho de Gibraltar entre 2 continentes, Europa y
África y dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, hace que casi la totalidad de civilizaciones de la zona mediterránea hayan pasado por Ceuta. Así, en esta sección se podrá encontrar información. Todos los periodos históricos y civilizaciones que nos visitaron desde los tiempos de la prehistoria. En el Paleolítico y Neolíticos, la antigüedad clásica con la civilización fenicia, romana y bizantina, el periodo islámico, portugués y el español. Así es Ceuta. Melilla, ciudad española. Melilla es conocida por su mezcla única de influencias culturales y su patrimonio arquitectónico. Impresionante. Pasear por sus calles te llevará a través de plazas encantadoras, como la Plaza de España y la Plaza de las Culturas, donde se encuentran la Catedral de la Asunción y la Iglesia de la Purísima Concepción. Uno de los atractivos más destacados de Melilla es su famosa ciudadela, un complejo fortificado construido en el siglo XV y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí podrás explorar sus murallas antiguas, visitar el Museo de Arqueología e Historia y disfrutar de vistas panorámicas del mar. Melilla tiene historia suficiente como para ocupar un sinfín de libros. Pero como ese no es nuestro cometido, nos dedicaremos a esbozar su nacimiento y su posterior andadura a través de los tiempos, que dicho sea de paso, han sido repetidas veces durísimos. No en vano en alguna ocasión se le ha llamado la hija de Marte, tantos han sido los periodos de guerra que ha sufrido. Sin embargo, ha sobrevivido a todos esos avatares. Aunque los hallazgos arqueológicos en el Rif demuestran que las civilizaciones provenientes de la península fueron las primeras pobladoras de esa tierra, Melilla nació para la historia fenicia, como no podía ser de otra manera dado su enclave, en el Mediterráneo, pegada al mar y al abrigo de un cabo, hoy el de Tres Forcas, entonces Rusadir. La ciudad le daba nombre al cabo o el cabo a la ciudad. Ciudad fortificada con un conjunto modernista impresionante, solo superado por Barcelona. Sus murallas, plazas y edificios coloniales reflejan su historia multicultural. Melilla combina playas urbanas con una amplia oferta cultural y gastronómica. Es un destino diferente en el Mediterráneo, donde conviven tradiciones europeas y africanas. Así se la conoce a Melilla. Frigiliana, Andalucía, ciudad españolas. A la joya de Andalucía. Como es frigiliana, dicen que es un pueblo de postal con calles empedradas y casas blancas adornadas con flores que deslumbran bajo el sol andaluz, con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y la montaña. Es famoso por su bien conservado legado mudéjar, donde historia y tradición cobran vida. Sus fiestas populares, gastronomía casera y vinos locales, junto con la calidez de su gente, hacen de este pintoresco pueblo un tesoro oculto de España. Por algo está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Uno de los pueblos blancos más bonitos de España, situado en la Axarquía malagueña. Sus calles empedradas, casas encaladas y macetas con flores crean un ambiente de postal. En agosto celebra el Festival de las Tres Culturas, con música y gastronomía. Desde sus miradores se obtienen vistas al Mediterráneo y a la sierra. Pasear por Frigiliana es
Una experiencia inolvidable para quienes buscan autenticidad frigiliana, ha sido testigo de numerosas civilizaciones que han dejado su huella en el paso del tiempo. Desde tiempos prehistóricos, esta tierra ha sido deseada por su posición estratégica y su riqueza natural. La presencia fenicia y romana dejó vestigios en Frigiliana, pero es durante la era morisca cuando el pueblo realmente comenzó a tomar forma. Durante la dominación musulmana, el área floreció, y la arquitectura de Frigiliana todavía refleja esa influencia. Las calles estrechas, los patios escondidos y las fuentes ornamentales son testamento de una época en la que la cultura árabe permeaba la vida cotidiana. Sin embargo, es la batalla de Frigiliana de 1569 la que es, quizás, el momento más significativo en la historia del pueblo. Esta batalla fue una confrontación entre moriscos musulmanes convertidos al cristianismo y las fuerzas cristianas de Felipe II. Los moriscos, reacios a abandonar sus costumbres y religión, se enfrentaron en una lucha desesperada contra las fuerzas superiores del rey. Aunque los moriscos fueron finalmente derrotados y posteriormente expulsados de la región, la batalla es recordada como un testimonio de resistencia y valentía. Así se describe, así es como se la conoce a Frigiliana. Cudillero, Asturias, ciudad española. Cudillero es un pueblo costero situado en la costa occidental del Principado de Asturias, en el norte de España. Su historia se remonta al siglo IX, cuando los primeros habitantes comenzaron a asentarse en la zona. Durante la Edad Media, Cudillero fue un importante puerto pesquero y comercial, con una gran actividad económica gracias a la pesca del salmón y el bacalao, así como a la exportación de hierro y madera. En el siglo XVIII, la actividad pesquera se incrementó y la flota de Cudillero se convirtió en una de las más importantes de la región. Durante el siglo XIX, la villa sufrió varias crisis económicas, lo que provocó una emigración masiva de sus habitantes, principalmente a América. Este fenómeno se mantuvo durante gran parte del siglo XX, aunque en los últimos años Cudillero ha experimentado un creciente interés turístico gracias a su belleza natural y su patrimonio histórico. Un pintoresco pueblo pesquero de casas de colores encaramadas a la ladera. Su puerto conserva el ambiente marinero y sus miradores ofrecen vistas espectaculares del Cantábrico. Es famoso por su gastronomía basada en pescados y mariscos. Pasear por sus callejuelas y probar la sidra local completan la experiencia. Es un lugar perfecto para una escapada tranquila junto al mar. Entre mar y montaña emerge la hermosa villa de Cudillero, uno de los pueblos de pescadores más bonitos de Asturias y de toda la costa norte de la península ibérica. Encajado en una abrupta herradura de acantilados alrededor del puerto, sus casas de colgantes con aleros y ventanas de vivos colores se aferran como pueden al terreno. Su belleza abruma, no en vano está declarada bien de interés cultural, donde ver y deleitarse de su gastronomía y ver cómo es el entorno marítimo de la costa. Así es Cudillero en Asturias. Morella, Comunidad de Valencia, ciudad española. Situada en el extremo norte de la Comunidad Valenciana y a solo 60 kilómetros de la costa, Morella aparece en los ojos del visitante envuelta del encanto que le transmiten la posición estratégica,
que llena el paisaje, y las murallas centenarias coronadas por el robusto castillo a más de 1000 metros de altura. Pocas poblaciones presentan un patrimonio tan rico en historia, arqueología, arte, fiestas, cocina y naturaleza. Morella y sus alrededores ofrecen todo un mundo propio, donde tradición y modernidad conviven en armonía. El rincón de la Comunidad Valenciana, a pocas leguas de la provincia de Teruel, surge la imponente localidad de Morella. En la cima de la montaña se yergue su vasto castillo medieval y a sus pies, el pueblo desparramado por la ladera y envuelto en murallas. Las calles de Morella, obligadas por el gran desnivel, forman largas curvas en torno al castillo, como ondas en el agua. Pueblo amurallado. En el interior de Castellón, con un castillo medieval en lo alto de una colina. Sus murallas, iglesias y casas de piedra crean un conjunto histórico espectacular. Morella celebra fiestas como el Sexenni, de gran tradición popular. Su entorno natural es ideal para senderismo y excursiones. Es un destino que combina historia, cultura y paisajes. Morella, una ciudad por la que han pasado todas las civilizaciones dejando impronta en sus calles, sus casas, sus rincones y su rico patrimonio cultural. Empieza, desde ya, tu viaje a uno de los pueblos rurales más espectaculares. Íberos, celtas, griegos, romanos, cartagineses y árabes escogieron Morella, la capital del sports, como destino para sus aventuras. Y poco es de extrañar. Esta ciudad, fundada sobre un peñón vigilante, presume de ser uno de los pueblos más bonitos de España. Conocida también como una joya medieval, su muralla la abraza y esconde, dentro de sus paredes, fantásticos lugares que te atraparán así. Podemos ver cómo es en la Comunidad Valenciana Morella. Guadalupe, Extremadura, ciudad española. Guadalupe se remonta a finales del siglo XIII, cuando un pastor, Gil Cordero, encontró una talla de la Virgen en el río Guadalupe. Tras ganar la batalla del Salado, el rey Alfonso XI mandó construir una ermita para venerarla. Con el tiempo, esta pequeña ermita se convirtió en un importante centro de peregrinación, incluso superando en popularidad al Camino de Santiago. La devoción a la Virgen de Guadalupe creció tanto que los reyes católicos hicieron de este lugar su retiro preferido. Guadalupe se convirtió en una villa con un segundo muro defensivo, creado para controlar el número de peregrinos que llegaban desde toda la península. Se dice que fue tan popular esta ruta que hasta el mismísimo Cervantes llegó aquí en devoción de la Virgen. Famosa por su real monasterio, patrimonio de la humanidad, Guadalupe es un importante centro de peregrinación mariana. Sus calles, empedradas y casas típicas mantienen el encanto tradicional. El entorno natural de las Villuercas ofrece paisajes espectaculares y rutas de senderismo. Cada septiembre celebra fiestas patronales con gran devoción. Es un destino donde se respira espiritualidad, historia y belleza. Villa medieval de Guadalupe, en las sierras de Cáceres, es como atravesar un túnel del tiempo. Sus calles adoquinadas, sus casas de paredes de piedra seca decoradas con flores, las puertas que han sobrevivido a las murallas y la presencia del impactante Real Monasterio de Santa María.
En el año 1928 fue coronada canónicamente como la reina de la Hispanidad, otorgado por el primado de España, que para ese momento era el rey Alfonso XIII. La historia comienza en Villa Guadalupe, del árabe Wad al-Luben Río, escondido, en Sierra de las Villuercas, en provincia de Cáceres, que surgió de la aparición de la Virgen y de la construcción de la antigua ermita y después el monasterio. La leyenda de la Virgen de Guadalupe se remonta en el siglo I del cristianismo. Se dice que el autor de la imagen fue San Lucas, y que al fallecer el evangelista en Beocia, actual Grecia, sus restos y la imagen son enterrados juntos y que seguiría su misma muerte. A mediados del IV el cuerpo del evangelista y la imagen fueron llevados a Bizancio, Constantinopla. Desde allí la imagen fue trasladada a Roma en el año 582. Desde entonces se desató una terrible peste que acabó con la vida de muchas personas. Entre esas vidas estaba la del Papa Pelagio II, siendo elegido luego Papa San Gregorio Magno, que mandó hacer las letanías y procesionar la imagen que tenía en el oratorio personal. No era otra que Nuestra Señora de Guadalupe. Así es como se conoce en Extremadura a la patrona de la Virgen de Guadalupe.